Hola. ¿Me escuchas bien? ¿Todo bien? Sí, aquí está perfecto. ¿Y por allá? Bien, todo súper bien. Te veo bien, listo. Bueno, de una vez, para que una vez vamos el hilo, les voy a presentar Luna, para muchos conoces como Luna, eh, es coach de vida, es colombiana, pero vive ya hace varios años en Alemania y por diferentes factores de la vida, creo que llegó a este punto de ser coach y de tener mucha información súper valiosa que nos va a compartir hoy. Bueno, te doy la palabra y ya enseguida comenzamos como los temas principales, pero sí quiero que nos cuentes un poco de tu trayectoria y de pronto yo ahorita también complemento desde lo que yo sé, es mi mejor amiga, entonces conozco muy bien toda su trayectoria y súper admirable. Entonces, bueno, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor también poder hacer este live con esta querida mujer. Y bueno, para agilizar un poco todo, me voy a presentar. Mi nombre es Jessica Luna, creadora de Pharma Alma. Bueno, ¿cómo llegué acá? Casi todos llegamos a esto del autoconocimiento y del coaching y demás, gracias a esas lindas piedras que se nos atraviesan en el camino. Muchos simplemente lo toman como herramienta para seguir evolucionando como persona. Yo, por cuestiones de la vida, lo ejerzo ya como profesión, sobre todo este último año que ya pues aquí en Alemania, bueno, ya llevo 5 años viviendo en Alemania, empecé a hacer un estudio que, ¿cómo lo traduzco en español? Digamos que es practicante de la salud, asesoría psicológica, pero también tiene mucho que ver con coaching y veo de todo un poco, pero igual empíricamente ya venía 8 años en este camino del autoconocimiento, así que bueno, las cosas suceden por algo y a veces esos obstáculos que se presentan en la vida son cosas, son situaciones que lo hacen a uno más fuerte y que, bueno, se dio para mí como profesión y como labor de vida, pues lo aprecio bastante y me dedico a esto, me enfoco, mi enfoque sobre todo es acerca de hábitos mentales saludables, gestiones de las emociones, del miedo, pero de una forma muy práctica y esto cada vez se va ampliando más porque ustedes saben que el tema del autoconocimiento es muy amplio. Ujú. Bueno, ¿y por qué quise como invitar a Luna a que nos hable pues en la página de la marca? Eh, Como ya los que conocen un poquito más de cerca la marca, siempre la hemos dado a conocer o desde hace muchos años, porque en realidad no, pues desde el comienzo no fue así. Es una marca que tiene piezas cargadas de una intención, ¿cierto? Y por eso mismo la mayoría se cuentan con cristales naturales o tienen algún significado especial, ¿cierto? Sin embargo, muchas veces hablamos de él como que tienen una intención, tienen un significado, nosotros mismos somos los que más las cargamos pues, de energías. Sin embargo, pues muchas veces como que no sabemos realmente esto qué significa, o de dónde viene, o si es real, o bueno, en fin, claro que hay muchísimos puntos de vista, incluso entiendo que hay personas que no creen. Yo tengo clientes que, por ejemplo, llegan y me preguntan, ay, mira, quiero un mineral. Y yo, bueno, ¿quieres que te asesore como un poquito con las propias diciendo? Entonces me dicen, no, yo soy geóloga, por ejemplo, o yo soy tal cosa, y no, no, para mí son rocas. Y está bien, está súper bien también. Sin embargo, yo no sé si es como esa necesidad del ser humano, como de buscar siempre como una esperanza o algo más allá. Yo siento que ahora en la actualidad estamos creyendo un poquito más en todas estas
hablar primero qué significa que las cosas o que las situaciones tengan una energía, eso de dónde viene, por qué se da, cuéntanos un poquito. Bueno, eso que dice Aleja es súper interesante porque a veces creemos que porque es un objeto no tiene energía. A veces incluso cosas como las rocas, que ya, bueno, eso todos tenemos las creencias ya de que la naturaleza ya es energía. Hoy en día ya eso está empezando como a ser parte de la creencia universal, pero a veces ni siquiera creemos que el dinero y un objeto no es energía. A veces ni siquiera creemos que nosotros mismos somos energía. Qué bueno que en serio hoy en día ya está empezando esa creencia como a expandirse y estamos empezando como a integrar muchas cosas que dábamos por hecho o que estaban ahí presentes pero nunca lo tomábamos en serio. Y como dice Aleja, el poder de la intención es un tema muy amplio, en serio. Voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla porque preparé esta charla con el fin de de entenderlo lo mejor posible, porque es un tema muy extenso, tiene que ver incluso hasta con cosas como la física, materia, energía. Entonces quería traerlo con ejemplos y para los que no me conocen, los que no me siguen, yo soy una persona que me gusta explicar todo desglosadamente y empezamos desde el concepto. Entonces, por ejemplo, yo empiezo explicando qué es intención. Eh, Intención, cuando empezamos a desglosar esa palabra, es in significa hacia adentro, adentro, o sea, en inglés in, y tensión, por favor, aquí no vamos a tener en cuenta la ortografía. Tensión es una palabra que significa presión o fuerza, que se ejerce entre dos puntos referentes, ¿no? Entonces, si lo miramos, intención es esa fuerza interna que todos nosotros tenemos aquí adentro, ¿no? Es eso ese poder, esa fuerza que tenemos aquí adentro. Y aquí surge una pregunta que le quiero hacer a todos ustedes y es, ¿cómo se encuentra la fuerza interna de cada uno de ustedes? Desde qué punto, en qué focus estamos, por así decirlo? Si empezamos a comparar, a hablar como con las baterías o hablar un poco de electricidad, tenemos un polo positivo y un polo negativo. Desde dónde estamos vibrando con esa frecuencia. Entonces, hacia dónde está dirigiéndose todos nuestros circuitos internos, toda esa energía. Es importante siempre cuestionarnos para entender un poco las cosas que damos por hecho en el día a día, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos en Google ¿qué son los circuitos? Ahí aparece el concepto. Es una interconexión de componentes eléctricos que transporta corriente eléctrica entre dos partes. Eso nosotros encontramos en Google, ¿no? Ahora ese circuito, esa energía entre esos dos polos, quién la maneja? ¿Quién interactúa ahí? ¿Quién mete esa mano invisible ahí para poder interactuar entre esos dos polos? ¿Quién decide si entre esos dos polos puede haber como un choque eléctrico o está bien instalada y hacemos que eso funcione correctamente? Cuando... Yo, perdón un momento, antes de que se me vaya, pues como el comentario, bueno, tú preguntas cómo estamos. Yo creo que muchas veces partamos del hecho que ni siquiera sabemos cómo estamos. Pues exacto. Muchas veces no somos conscientes, o sea, no tenemos ni idea en qué parte, en qué pueblo estamos. Yo creo que, me imagino, ¿no? Que tiene uno que partir por eso, o a eso viene la pregunta. A eso viene la pregunta y hacia allá vamos, porque exactamente, o sea, hacia allá vamos, ese circuito viene siendo a la final esa energía, ese es el estado en el que nosotros nos encontramos. Y para saber en qué estado nos encontramos nosotros debemos conocernos. Entonces, en la física,
o sea, la atención puede ser atraída, puede ser medida a través de velocidad, volumen, frecuencia, superficie, etcétera. Pues aquí viene en juego las emociones. Esa energía nosotros la podemos medir con nuestras emociones y es lo que dice María Alejandra. Es saber cómo nosotros podemos reaccionar, cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones, cómo saber por qué es lo que a mí me molesta, cómo saber sobrellevar las circunstancias que se nos va presentando en la vida. O por qué me molesta lo que me molesta. Exacto. Es otra cosa que no sabemos. Exacto, es conocernos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo medimos esa, ese, cómo medimos esa fuerza hablando a nivel de humano, por así decirlo? Si hablamos con la electricidad, si decimos que esas magnitudes, esas frecuencias se miden así por velocidad y no sé qué, nosotros somos iguales y nosotros lo medimos a través de cómo nos sentimos emocionalmente. Eso es hacer esa analogía y esa comparación, por eso venía a traerla acá porque están directamente relacionados. Entonces, una vez claro que es intención, que es ese poder interno que nosotros tenemos, de que nosotros tenemos ese poder, queremos definir qué es el poder, ¿no? No sé si alguien quiera opinar qué es el poder. Mientras tanto, yo voy explicando de que el poder, si lo vemos desde el verbo poder, yo puedo, ¿verdad? Es tener esa capacidad o esa facultad de hacer algo determinado, una cosa determinada, ¿verdad? Es sentir de que nosotros somos capaces de algo, ¿no? Pero el poder también lo podemos ver como el poder que tiene alguien. El gobierno tiene poder sobre nosotros. Entonces, porque nosotros no podemos tener poder sobre algo, pero no. Y eso... Pero sobre nosotros mismos. Exacto, porque las personas porque las personas viven tan enojadas con el gobierno y con el mundo porque ellos no han sido capaces de gobernarse a sí mismo. ¿Y qué es gobernarse a sí mismo? Pues tener ese poder de ser fuerte y no permitir que lo que esté afuera nos afecte de tanta forma o que lo de afuera nos manipule de tanta forma, ¿no? Que uno no sabe qué hacer. Es muy común como escuchar o ver o incluso uno mismo pretender echarle la culpa a todo, al gobierno, a mi familia, al vecino, a la pareja, a todo. Y bueno, resulta que realmente todo comienza por uno mismo. Exactamente. Y, o sea, y de ahí, como dice Alejandra, o sea, todo empieza a partir de uno mismo. ¿Esto qué quiere decir? O sea, ya cuando unimos las dos palabras, el poder de la intención significa autoconocimiento. El poder de la intención es igual a autoconocimiento. Y cuando decimos autoconocimiento es la responsabilidad es mía. ¿Por qué? Es la responsabilidad mía de saber cómo yo me estoy comunicando con los demás, pero sobre todo conmigo mismo. Es saber cuál es mi fuerza interna, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis talentos, cuál es cómo es mi resiliencia ante cualquier problema y todas las creencias que yo tengo. Entonces, de eso se llama el poder de la intención. Empezamos a partir desde conocernos, de saber quién soy yo. Y empieza una indagación y un cuestionamiento de uno mismo, pero sobre todo de conocer todos esos potenciales que nosotros tenemos. Entonces, una vez definido pues esa palabra, el poder de la intención, y una vez después de haber desglosado este tema, es como decir, bueno, es eso que aquí soy yo y aquí es lo que yo deseo, ¿no? Bueno, esta soy yo, esto es lo que deseo, cómo hago para llegar a ese objeto o esa cosa que yo quiero, pero si sabemos que yo soy la que atraigo esas cosas, si sabemos que yo a través de los pensamientos atraigo esas cosas, bueno, ¿de dónde proviene eso? Esa fuente que yo pueda como agarrarme
para poder manifestar hacia afuera, ¿no? Entonces, la fuente son exactamente, viene a través de los pensamientos, ¿no? Pero cuando decimos, ok, los pensamientos ¿en dónde están? Entonces empieza la gente y dice, no, pues los pensamientos vienen del cerebro. Y empezamos siempre como a materializar. Nosotros, mucha gente les es difícil saber que existe algo más allá que solo lo físico. Entonces, por eso yo voy de lo general a lo mínimo, a lo más profundo, por así decir, para que podamos entender realmente esto del poder de la intención. Cuando empezamos a decir, ok, si con los pensamientos yo atraigo las cosas, y dónde están ubicados, localizados los pensamientos, están en este órgano que se llama cerebro, pero pensar, ¿es el cerebro? No, pensar es algo que no se puede tocar, ¿no? Eso es algo que no se puede ver. Pensar es como una acción, es algo que no se puede palpar, no se puede tocar. Entonces, pensar viene siendo una energía, es ese circuito que yo estaba hablando al principio de la charla, es ese circuito, es esa energía, esos son los pensamientos que desde de ahí parte ya muchas filosofías de vida, desde ahí parten muchos conflictos de creencias, muchas divisiones y muchas opiniones, ¿no? A partir de esa parte que ya no es material, empiezan a entrar muchos pensamientos y confusiones al mismo tiempo, pero descubrirlo cada uno, ese es el objetivo de cada uno, descubrir a cada uno qué es lo que mejor le conviene. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, porque el tema es un poco bien complicado, pero traté no sé, de hacerlo lo mejor posible, que lo comprendan de lo mejor posible. No, pues bueno, yo voy a comenzar. Es que tengo muchas preguntas, pero a la vez quiero que no nos extendamos tanto. Sin embargo, pues no sé si en adelante, pero bueno, listo, ya hablamos de que necesitamos saber, pues conocernos. Yo creería que necesitamos saber qué queremos, porque muchas veces también ese es el problema, que ponemos nuestra mente en algo, pero no tenemos claro qué es lo que queremos. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué muchas veces creemos que le estamos poniendo una intención a algo y las cosas no se dan? ¿Cuáles son como esos factores que bloquean que uno se logre lo que uno está, pues lo que está deseando? Pues, ¿cuáles son como esos principales factores que tienen que estar como que tenemos que tener en cuenta para que nuestras intenciones se logren? Bueno, la principal razón es que a veces nosotros creemos, una razón es que queremos algo y mentiras que no es así. ¿Cómo vamos a saber si queremos algo si ni siquiera sabemos quiénes somos? Nosotros, muchas cosas de las que nosotros deseamos no es porque realmente desde nuestro ser nosotros queramos eso, sino porque a veces viene producto del sistema. Y acá entramos como esa parte de que me pongo como ejemplo, y yo sé que casi el 90% de la población mundial estaba yo así. Y es que cuando uno empieza a decir por qué profesión va a elegir, ¿no? Es que yo quiero estudiar negocios internacionales. ¿Está seguro que es usted o es su sistema familiar? Que su papá fue bancario, su hermana fue bancaria, la mamá de la mamá fue empresaria, y todos estaban como en ese sistema, en ese branch, en ese área comercial, que nosotros dijimos, ok, pues bueno, entonces yo también voy a estudiar negocios internacionales. Entonces, es realmente qué es lo que es, exacto, es lo que quiere o es lo que su sistema familiar quiere. Entonces, por eso, desde que nosotros a veces ni sabemos qué es lo que queremos. O sea, para que ustedes sepan qué es lo que quieren, tienen que conocer cuáles son sus talentos, qué se le da bien, para qué es buena, y seguir la intuición y el corazón, porque el corazón le dice a uno si está tranquilo o no. Si usted está en un lugar en donde siente ansiedad, preocupación y está más en el futuro que en el presente, es porque no está en el camino que quieren, aunque parezca querer. Entonces uno tiene que identificar, ok, este es el querer mío
realmente desde el corazón o es el querer de mis antepasados, es el querer de mi sistema familiar, de mi sistema social, de quién es ese querer. Entonces, bueno, ahí respondí, no sé si respondí la pregunta. Si ahí no hay otra, sigo, porque esto Digamos, no. pero sí, sí, digamos, Bueno, resulta que como inicial el proceso. para nosotros hablar acerca de del poder de la intención, ¿no? Que nosotros ya tenemos que hablar de la manifestación, que es, ya nos fuimos un poquito adelante, pero digamos que es importante entender esa energía materializadora. Yo sigo una persona en las redes sociales y ella definía súper bien que era manifestación. Y ella decía que es esa energía materializada, expresada físicamente, que está en constante cambio, que ocupa un espacio y un tiempo de forma tridimensional. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, aunque yo parezca que entre esa mata y yo no hay espacio, que hay un espacio, que es un vacío, hay algo ahí, entre esa mata y yo, entre ese espacio, hay algo, hay, no sé, átomos, moléculas, que yo puedo atraerla a ella. Y por eso es que el poder de la intención funciona así. O sea, funciona a partir de de saber quién soy yo, de gestionar mejor, muy bien mis emociones, de tener realmente claro lo que quiero y de estar con unos pensamientos muy enfocados en lo que quiero, no en mi escasez, sino en la abundancia que yo soy ya. Y resulta que en el campo ya está todas esas posibilidades hechas. Lo único que nosotros necesitamos es conectar con eso, porque todo lo que ustedes desean, todo lo que ustedes quieren en esta vida está ya está. Y yo para eso traía este ejemplo. Y es que aunque esto no parezca nada y que parece que esté vacío, hay unos puntos que ya están definiendo qué es lo que queremos y ya está manifestado. Lo que nosotros tenemos que hacer es unir esos puntos para manifestar lo que queremos. Realmente nosotros no estamos en un vacío, aunque parezca ser un vacío, todo está ahí. Y lo que nosotros tenemos que hacer es conectarnos con nosotros mismos y con esa fuente universal que hay. Ese es el objetivo para poder manifestar y para poder crear todo lo que queremos. Ujú. Hay una Súper pregunta, está interesante. acá. Vamos a ver si alguien. Bueno, cuando hablabas de eso, pues de una vez como que traje a la mente una palabra que no hemos tocado y es el poder de la abundancia. Cuando dices que ya todo está, eh, pues me acordé como de libros que he leído, de personas pues que sigo, que hablan mucho de eso. Muchas veces no somos abundantes porque creemos que la abundancia es escasa, que no la merecemos, que la riqueza, por ejemplo, no puede estar distribuida en todo el mundo. Entonces, por eso como que trae a colación esa parte de que ya todo está, o sea, todo se puede dar y la abundancia. Entonces, si empezamos a hablar de eso o como te esperas. Perfecto, porque manifestar es eso, ¿no? Es manifestar abundancia, ¿no? Y claro que debemos hablar de eso porque resulta que muchas personas creen que vamos a manifestar nuestra abundancia desde el físico. Entonces, por eso, uno de los errores de cómo manifestar algo es que empezamos a hacerlo desde la parte física y mentiras que tenemos que irnos a algo más, algo no físico, que es más desde esa conciencia, ¿no? Por eso es que una de las razones por qué a la gente le es difícil manifestar es porque se va de una vez a lo que quiere palpar ya, pero no, primero tenemos que visualizarnos. Ahí viene el poder de la visualización, ¿no? Pero el poder de la visualización es de verdad, o sea, tiene que ser desde el amor y para que sea desde el amor, para que sea desde verdad,
tenemos que conocernos, ahí viene lo mismo, conocernos, estar conectados con la fuente, estar en amor incondicional, que no es fácil, pero pues con la práctica se puede lograr, ¿no? Entonces, es que manifestar desde lo físico, o sea, trabajar y trabajar, ganarme un salario mensual para después comprarme el carro que quiero, es muy difícil. Pero si nosotros empezamos a visualizar y empezar a gestionar nuestras emociones y realmente saber para qué quiero eso, es como más armonioso, se hace como más amigable. Y Aleja decía que hay muchos libros, yo recomiendo este que desde hace siglos, diría que hasta los filósofos hablaban acerca del poder de la intención en diferentes palabras, pero tenemos uno moderno que se llama El poder de la intención y es el del doctor Wayne Dyer, ¿cómo se pronuncia en inglés? De hecho, él tiene, yo sé que muchos de los que están acá han visto de pronto la película El Cambio y un poco su vida, la vida de él. Este libro habla mucho de lo que estamos hablando acá y él decía que él ha investigado mucho, él decía que la intención es como una fuerza en el universo que nos permite llevar a cabo el acto de crear. O sea, nosotros podemos crear lo que nosotros queremos. Lo que yo decía, el poder, todo ya está creado. Lo que nosotros tenemos que hacer es como unir esos puntos porque estamos en una matriz, por así decirlo, y es unir esos puntos, esos polos, y para irlos creando. Entonces, los recomiendo muchísimo porque hablar de ese tema es muy amplio para las personas que le interesan más investigar de ese tema, es eso. Aquí la cuestión, y yo sé que muchos estarán preguntando, bueno, pero si nosotros tenemos ese poder de manifestar, ¿no? Tenemos esa fuerza interna. Y si el universo nos brinda todo, se escucha como muy bonito y todo, ¿no? Pero que todo esté a nuestra disposición. Pero ¿cómo hago? O sea, ¿cómo hago si yo soy la que puedo decidir y si todo ya está disponible en el universo, por así decirlo? ¿Nosotros qué debemos hacer para manifestarlo? Bueno, conectar con esa fuente, con esa intención. ¿Pero cómo? Muchos se preguntarán. Pues hay muchas formas y una de ellas es la autoobservación, que es lo mismo, es esos pensamientos, desde donde estoy focalizando mis pensamientos, que era lo que decía Aleja, si desde la abundancia o en la escasez, porque donde focalice y donde esté su mente, pues allí va a estar su cuerpo, o sea, donde su cuerpo va a ir donde la mente lo vaya llevando a usted, o al contrario, me enredé. Entonces, una de las formas es la autoobservación, es cuestionarnos todo, hasta lo que yo les estoy diciendo, cuestiónenlo, solo experimente, créanlo, no me crean, simplemente hagan el esfuerzo, intenten a ver si es verdad. Pero ¿por qué lo digo acá? Porque de hecho, tanto Aleja como yo hemos manifestado lo que queremos. Aleja, desde que la conozco, ella estaba en el colegio manifestando su sueño. Lo que pasa es que el momento, cuando uno no sabe cuándo ya como que todo ese potencial empiece a ser abundante, ¿no? Pero Aleja desde el colegio ya empezaba a través de su acción, haciendo cosas, collares y todo eso, ya lo estaba haciendo y era para llegar al punto en que se encuentra ahora. Yo también lo hice, de eso sí es un camino muy diferente, muy largo, pero de cierta forma, eso más adelante lo tocamos, empecé a manifestar este sueño que realmente gracias a este viaje me di cuenta quién era yo y para qué soy buena. Entonces, observémonos, esa es la primera recomendación. Otra es ser recursivos y Aleja lo sabe. La creatividad es súper necesaria para nosotros poder desarrollar nuestros sueños. Yo hablaba en mis videos, en mi página, en mi cuenta, acerca de la recursividad, qué es y todo eso, pero en general es que a veces nos limita, aunque físicamente, o sea, el dinero, los recursos, el equipo, nos limite a que nosotros cumplamos con ese sueño.
hay algo que no nos puede limitar, que es la creatividad y la recursividad. Escoger lo que tengamos a disposición y ponerlos en función y crear sin importar qué pueda pasar después. Otra manera es ser generoso, sea generoso, pero no con los demás, no se la vengan a caer de Teresa de Calcuta porque ya no funciona, porque primero tenemos que ser generosos con nosotros mismos, como, o sea, con nuestro propio ejemplo tenemos que enseñar y tenemos que ser generosos en la forma en que nosotros nos hablamos, nos comunicamos con nosotros mismos, nos consentimos. Ahí viene como el merecimiento, ¿no? Total. Porque realmente ve uno muchas personas que como que, o sea, mi sueño es este, pero lastimosamente no tengo la edad, lastimosamente pues yo con los recursos que tengo no, lastimosamente yo con mi trabajo que lo voy a lograr y yo diría que eso es como o sea, lo que mata cualquier cosa, o sea, no creerse merecedor de lo que sea. Total, Aleja tiene toda la razón, porque como nosotros estamos en un mundo tan ilimitado físicamente, que de hecho, o sea, las personas exitosas saben que nosotros somos, que la limitación viene de acá. Y si yo me creo que yo no soy capaz de nada, pues así mismo se va a manifestar afuera. Lo que estamos hablando, si yo, mis pensamientos dicen, no, Jessica, es que usted no es capaz de eso, es que usted no es buena, es que usted no sirve para nada, pues el mundo, la vida afuera le va a decir, Jessica, es que usted es un desastre. Le va a confirmar eso que uno cree que es. Pero a eso me refiero lo de la conexión, porque la conexión es con eso, algo que es eterno, ilimitado y que no juzga y no conoce nada bueno ni malo, sino es como es. Y que sobre todo sí es fuente de amor. Entonces, tenemos, volviendo a lo del generoso, tenemos que ser generosos con nosotros mismos y creer que somos capaces de, de poder generar todas las cosas que queremos, de crear todas las cosas que creemos. Y ahí va conectado con el amor, pero es un amor que no sea de competitividad, un amor que sea más de cooperación, que sea más incondicional. Y eso es uno de los aprendizajes más difíciles, ¿no? O sea, ser un amor no de apego, sino un amor libre, es algo que, o sea, se debería ir aprendiendo poco a poco. También sean atentos cuando nos estemos desviando de esa conexión interna que tenemos con nosotros y con algo más allá, no sé, en lo que crean. Porque, por ejemplo, muchas personas, para poner un ejemplo, si hay una persona que es empresaria, ¿no? Y si de pronto viene y le ofrece, mejor dicho, la super propuesta y que deja utilidad muy buena de dinero, pero resulta que está haciéndole daño a otra persona o al medio ambiente o está haciendo daño por el otro lado. Ahí nos estamos desviando un poco, ¿sabe? Como de ese poder, de esa intención que tenemos y no está haciendo, o sea, intencionar de forma correcta es que haya un bien común para todos, un beneficio para todos. Y entonces hay que estar muy atentos a esos también y ser flexibles a los cambios, que es definitivamente lo que nos ha dejado este bichito de la pandemia. Que por más que ustedes crean que tienen algo, se puede pasar algo y tal. Entonces ahí tiene que entrar la resiliencia, tiene que entrar la creatividad, la recursividad. Hay que ser flexibles a los cambios. Entonces, esos tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco recomendaciones para uno poder conectar con esa intención es muy importante para poder manifestar todo lo que queramos. No sé si hay una pregunta hasta ahora. Yo quiero preguntarte algo, pues como desde tus conocimientos, desde tus aprendizajes, porque es importante, primero todo esto no sé si la palabra correcta sea costumbre, sino, perdón, los hábitos, porque son importantes los hábitos y tiene un poquito relación con los rituales.
¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué nos puede servir estas dos cosas para lograr nuestras intenciones, pues para materializar nuestras intenciones? Bueno, sí, tiene mucho que ver, porque los rituales es como una forma simbólica para nosotros, que a través de ellos podemos crear hábitos para que se vaya, y hábitos son acciones que nosotros podemos hacer para que se vaya a manifestar algo que deseamos. Entonces, digamos que acá podemos ir entrando a hablar un poco acerca, digamos, todo lo que tiene que ver con eh, simbologías, porque las simbologías hacen parte de los rituales, ¿no? Digamos que cuando yo estaba hablando al principio mucho a nivel energético, pero si pasamos a algo más material, eh, los, los rituales o todo lo que ver con la simbología es como una forma de mover la energía, como de sacudirla, como de ponerla en acción, porque es que nosotros no podemos quedarnos como, Diosito, ojalá que se me cumpla este sueño. Y pide, y uno pide, y pide, y pide, y se quedó en pedir. No, nosotros también tenemos que accionar, tenemos que poner, investigar, preguntar. Aquí en esto se necesita muchísima humildad y se necesita muchísima vulnerabilidad, porque nosotros vamos a necesitar ayuda de las demás personas y de mucho mismo, de nosotros mismos en reconocer que no somos buenos para algo, que necesitamos ayuda, y esa ayuda que nos dé los demás, pues la vamos poniendo en práctica a través de los rituales y los hábitos. Rituales y hábitos es acción, es poner, es mover esa energía y es de forma simbólica decirle al universo, hey, mira, esto es lo que yo quiero manifestar y estoy Yo, poniendo cre acción. yo creería que es también crear un foco, ¿no? Porque muchas veces pensamos, pero el hecho como ya o por lo menos dedicarle unos minutos o un tiempo determinado al día, a la semana, lo que sea, a eso que yo quiero, yo creería que eso sea como un foco también, ¿no? Claro, y es exactamente lo mismo el poder de la intención, en dónde está focalizando los pensamientos, la energía, lo que desea, desde de dónde. Entonces, los rituales y los hábitos es como nos hace como centrarnos más al objetivo, nos hace como ponernos más en marcha y como eso, como lo que tienen los caballitos así, como más ponernos focus y como crear como eso para que se vuelva un comportamiento en nosotros, para que se convierta ya en algo que todo nuestro ser, que todas nuestras células, que toda nuestra energía y nuestro siete cuerpo incorpore hacia eso que nosotros deseamos, hacia eso que nosotros queremos. Entonces, cuando Aleja decía que eso de los rituales o hábitos a través de esos hábitos nosotros ya estamos haciendo ¡pah! Ese colapso energético. O sea, ya entre esa energía y lo material chocan creándose la materia. Ese sueño que nosotros queremos, ese objetivo que nosotros queremos. O sea, el colapso energético, o sea, digo, el objeto, la manifestación, ya es ese colapso. Y es esa vinculación de nuestra vibración, de la de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, importante, con lo deseado, con lo que está afuera. Y para ello necesitamos acción. Y la acción lo hacemos a través de los rituales y los hábitos. No sé si quedó explicado bien o no. Sí, 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 sí. Sí, pues salirnos un poquito de, o sea, un poquito, es que hay mucho de qué hablar, y me acordé de algo, y no sé si quieras que lo toquemos, algo que a mí se me quedó durante muchos años, es que cuando Luna todavía vivía en Colombia, que estabas trabajando pues en algo que no te gustaba y todo, y un día como que de la nada salió esa oportunidad de viajar a Alemania y no tenías ni los recursos ni nada. Me acuerdo que una vez me contaste que dijiste, yo no sé, pero yo necesito el pasaporte. O Mm, sea, de alguna manera voy a, o
sea, no sé cómo, pero voy a sacar el pasaporte. Y después empezó a pasar como una serie de acontecimientos que logra, o sea, que en cuestión de meses estás tú en Alemania. Entonces, Ujú. cuéntanos un poquito de esa historia y yo creo que de ahí podemos sacar como muchas, o sea, mucho de un poquito de todo lo que hemos hablado, de la acción, del foco, de empezar a entender que realmente qué es lo que tú querías en tu vida. Cuéntame cómo fue así rápidamente ese Uh, proceso que todo te dio para el pasaporte y todo. Pues para mí, con gusto hablo de ese tema porque para mí fue, fue cuando empecé a entender todo esto del poder de la manifestación y fue mi primera manifestación. Aunque voy a ser sincera, yo no sabía para qué país era, pero sí sabía que quería irme, porque bueno, estaba en una de las crisis y era que estaba muy, pues aburrida con mi vida laboral en Colombia y quería irme. Y resulta que empecé a leer todo esto del poder de la manifestación y mi primera manifestación fue que yo dije que quería tener el pasaporte, pero realmente yo no sabía, yo dije algún día, o sea, el pasaporte se vence después de 10 años, yo dije imposible, si en 10 años yo no me voy a ir del país a visitar algún lugar o algo. Resulta que valía en ese entonces 150.000 pesos y yo dije, pero yo no tenía bien el dinero, entonces yo dije, si a mí me saliera un dinero, me iba y me compraba el pasaporte. Pues resulta que no sé cómo, por allá en una entidad de pensiones, se comunicó conmigo y me dijo, Jessica, es que tenemos 150.000 pesos que se lo tenemos que reembolsar porque estaba de más, yo no sé qué yo, perdón. Entonces yo me fui, hice la carta que quería que me desembolsara, se dice, el dinero, 150.000 pesos exactos que costaban el pasaporte. Entonces, como yo aprendí a ser obediente con las señales de la vida, aprendí a ser obediente aparte de ser obediente, empecé a leer esta realidad y las señales que nos da vida, no sé, en lo que ustedes crean. Eh, Hice caso y fui y compré mi pasaporte. Pero yo ahí no sabía que, o sea, yo sabía que quería irme algún día, pero no tenía planeado irme del país. Y de ahí empezó todas las manifestaciones para este viaje a Alemania. O sea, no tenía el pasaje de avión y también me llamó otra entidad diciendo que es que cómo viene a llamarlo dos entidades y la otra de salud diciendo que tenía 1.500.000 así de alegre. Y yo me quedé como, Es que, ¿eh? sí, o sea, realmente yo como que, wow, ya a mí se me quedó definitivamente cuando uno ya crea ese foco, es lo que dicen, eh, desea algo con fuerza y el universo se va a encargar del resto. Total. Entonces, lo que dice Aleja con lo de la visualización, cosas como la imaginación es súper importante porque, mire, les cuento, el cerebro no entiende entre qué es real y qué no es real. O sea, ¿a qué me refiero? El cerebro no distingue si estoy en un plano físico o viene de una creación, una imaginación mía. El cerebro no entiende eso. El cerebro se come el cuento, entonces por eso es que las visualizaciones son muy importantes, pero las visualizaciones hay que hacerlas al llevarlas al cuerpo físico y para eso es importante los hábitos, los rituales y tomar acción, ¿no? Entonces es como una locura, o sea, es como una conexión de todo y hay muchísimas maneras, o sea, aparte de la visualización, digamos lo del viaje mío, yo también Aleja, no sé si en mi página web hay una parte, yo tengo una foto de pintando una marranita, y puse una frase ahí, Aleja yo sé que se acuerda, y yo decía, esto es para irme a algún lado, aún no sabía que me iba para Alemania, esto es para irme del país, y lo manifesté, y era muy poco lo que tenía ahí, después empezó a salir la plata por otro lado, pero así empecé yo, están los mapas de sueño, están los rituales, en las sesiones de coaching se hace mucho, se trabaja mucho con la imaginación, ahora que me dicen de también las piedras, o sea, de hecho las piedras intencionadas tienen también mucha potencia y mucha fuerza porque son
vienen de la naturaleza, o sea, tiene aún más ese poder de conexión más fuerte porque viene de la naturaleza. Entonces, imagínense nosotros conectarnos con la naturaleza, naturaleza misma también. O sea, aquí voy a hacer un comentario y que ya las personas quieran seguir averiguando del tema, averigüen. Pero hay personas que se conectan con árboles y con piedras. Entonces, que canalizan esos seres, porque la naturaleza, el sol, la luna, todo eso son seres y se conectan con ellos a través de la meditación. O sea, tienen vida, tienen poder. Entonces, tienen unas vibraciones, ¿no? Unas vibraciones. específicas. Exacto. Entonces, exacto, o sea, el poder de la visualización conectado con el alma, conectado con unas intenciones desde el amor, y desde el amor se necesita tener mucho entendimiento de mi posición, de mi posición en este planeta, pues empieza todo eso a manifestarse, a crear y a manifestarse todo lo que desean las personas. No sé si hay alguna pregunta. No, pues yo creo que ya, no sé si ya empezamos como a crear algunas conclusiones de todos estos temas. Yo tengo una palabra que para mí como que encierra mucho eh, todo lo que hemos hablado. Me parece que es como una de las conclusiones y es la conciencia. O sea, ser consciente de absolutamente todo, desde quién soy, qué quiero, qué no quiero, cuáles son mis sueños, cuál es el plan que me tengo que trazar para lograrlo. Pues, o sea, para mí, si me preguntaran, yo creería que podríamos como, pues es como uno de los grandes resúmenes, ser conscientes de todo. ¿Qué opinas? Sí, para empezar a entender un poco qué es la conciencia, porque eso es otro tema re larguísimo. Yo sé que muchos han visto ese iceberg, esa montañita, y que aquí, que nosotros somos el 7%, nosotros somos 7% conscientes, imagínense, del 100%, o sea, todo lo que estamos acá abajo, nosotros no sabemos nada, ¿no? Entonces, nosotros lo que sabemos de este mundo es solo una gotica de agua. O sea, la conciencia para entenderla, por ejemplo, es como yo lo he dicho ya en mis videos de mis redes sociales, es como un mar, es un mar en donde es un agua tranquila, con fuerza, transparente, potente, pero que si cogemos una gotita de ese mar y lo sacamos, perdemos como esa conexión con el todo. Y nos vamos y quedamos por allá en otro lado y nos empieza a dar miedos, empieza a generar inseguridades y todo eso. Cuando nosotros empezamos a saber como gotita de agua, mirar de dónde venimos y recordar toda esa grandeza de donde vinimos, o sea, volvernos a conectar con esa fuente y con la verdad, empezamos a entrar en conciencia y nos damos cuenta que este mundo es una ilusión. Por eso yo este tema lo empecé hablando con unos términos y unos términos y un poco complejos, pero es que ya no hay tiempo, tenemos que empezar a integrar todos esos conceptos para entender quiénes somos y qué es la vida, y entender que nosotros no somos los únicos que estamos ocupando este planeta, que hay muchos más que nos están acompañando, que todo eso que nos están vendiendo afuera es solo para generar más miedo y sentirnos como esa gotita de agua, solos e inseguros y miedos. Pero nuestra misión en esta vida es recordar de dónde vinimos y quiénes somos. Pero nos da miedo al mismo tiempo saber que tenemos tanto poder, porque cuando las personas entienden que tienen tanto poder,
automáticamente saben que la responsabilidad es de uno y la gente no quiere aceptar que la responsabilidad de cómo yo me siento es mi asunto, porque estamos acostumbrados y venimos de unas creencias tan arraigadas de que los demás tienen eh, la culpa y que los demás son los que hacen que decidan si yo estoy bien o no. Exacto, entonces la conciencia que es conocerse a usted mismo y cuando se conoce a usted mismo empieza a investigar, empieza a conocer que hay un mundo más allá de esta ilusión que hay y que hay una fuerza aún más grande y que muchos la llaman Dios, eh, universo, naturaleza, que todo viene siendo casi lo mismo, energía, y no se ve. Y por eso yo les decía, no me crean lo que yo estoy diciendo acá, porque solo se puede saber verificando y con la experiencia propia. La experiencia mía ustedes no la van a saber a menos que yo se las cuente, pero si ustedes sienten eso, lo van a saber y van a poder hablar de eso. Bueno, eh, muchísimas gracias por toda esta información. Yo quiero que nos recuerdes un poquito como lo de tu página web, tus redes sociales, porque Luna tiene una información supremamente valiosa en todos esos lugares que me gustaría que todos los que pasen por acá, pues, los que estuvieron en el live o los que luego lo vean más tarde, se hagan una pasadita pues, por todas esas, las páginas y todo. Entonces, recuérdanos cómo te encontramos. Vale, bueno, me encuentra por mi página es www.farmaalma.com y pues en las redes sociales estoy como farmaalma.coachinglive. Eh, tengo programas, hago sesiones de coaching, también hago muchos videos psicoeducacionales. También tengo un curso gratuito en el link de mi bio en Instagram de 8 hábitos mentales para encontrar un sentido tu vida y se vienen muchísimas cosas más que pues voy a estar en mis redes sociales publicando, así que si cualquier pregunta solo es escribirme y ya. Listo. Bueno, no, muchísimas gracias a las personas que se unieron. Por ahí vi varios saludos, comentarios y todo. Que pena que no estábamos tan enfocadas en la charla que pues no respondimos los saludos. Bueno, muchas gracias Aleja por la invitación antes de que se corte el live porque ya va a cumplir la hora. Muchas gracias por la invitación y para mí es un honor hacer este live con ella porque también ¿qué? Es una prueba de que los sueños se cumplen y muchos saben por qué de esta empresa tan hermosa. Bueno, muchas gracias y un bonito día para todos. Gracias, chao.